Capítulo 1. La llegada a Santa Águeda. El viento helado se arremolinaba entre las montañas cuando el equipo de investigación llegó a Santa Águeda. La carretera era estrecha y sinuosa, con curvas peligrosas que parecían desvanecerse en la bruma espesa. A lo lejos, las ruinas de un pueblo olvidado emergían entre la niebla, con sus casas derruidas y tejados carcomidos por el tiempo. Lucía Navarro, una periodista de renombre en el mundo de los documentales de misterio, apagó el motor del jeep y suspiró. No era la primera vez que se enfrentaba a una historia de terror local, pero había algo en Santa Águeda que le erizaba la piel. «Llegamos», anunció con voz grave, mirando por el espejo retrovisor a su equipo. Javier Montalvo, su fotógrafo de confianza, lanzó una carcajada irónica y encendió un cigarrillo. «No puedo creer que nos hayas traído hasta este agujero olvidado, Lucía. ¿De verdad piensas que hay algo más aquí que polvo y leyendas ridículas?» «Hay más que polvo, Javier», respondió Elena Rivas, la historiadora del grupo, mientras hojeaba una vieja libreta de notas. «Hace siglos, Santa Águeda era un próspero pueblo minero, pero un día, todo cambió. La gente desapareció de la noche a la mañana y nadie sabe por qué». «Típica historia de fantasmas», interrumpió Samuel Ortega, el documentalista más joven. «Un pueblo maldito, gente que desaparece, espíritus vengativos. Ya hemos escuchado esto antes». Lucía no respondió de inmediato. En su interior, algo le decía que esta vez la historia era diferente. Había leído documentos antiguos, escuchado testimonios de personas que aseguraban haber visto sombras moviéndose en la niebla. Santa Águeda tenía un secreto y estaban allí para descubrirlo. Al bajar del vehículo, el silencio los envolvió como un manto sofocante. No había signos de vida, ni siquiera el canto lejano de un pájaro. Todo parecía muerto. El crujir de la grava bajo sus botas era el único sonido que interrumpía la quietud. «Nos dividiremos», ordenó Lucía, sacando su linterna. «Javier y yo exploraremos las casas principales. Elena, revisa la iglesia. Samuel, quédate aquí y registra lo que puedas». Samuel bufó, pero no discutió. Encendió su cámara y comenzó a grabar los alrededores mientras los demás se adentraban en el corazón del pueblo. Lucía y Javier caminaron entre las ruinas de antiguas tiendas y viviendas. Las puertas colgaban de sus bisagras oxidadas, las ventanas estaban rotas y la madera podrida crujía con cada paso. Todo indicaba que nadie había pisado esas calles en décadas, pero entonces, en el aire, llegó un susurro. «¿Lo escuchaste?», preguntó Lucía, deteniéndose en seco. Javier frunció el ceño y apagó su cigarrillo. «Sí, pero puede ser el viento». Lucía no estaba tan segura. Entraron a una casa más grande, tal vez la antigua casa del alcalde. La sala estaba llena de muebles cubiertos de polvo y un olor rancio impregnaba el aire. En el suelo encontraron un diario viejo, con las páginas amarillentas y quebradizas. «Esto es interesante», murmuró Lucía mientras lo abría con cuidado. Las primeras líneas la dejaron helada. «Esta es la última noche. Si lees esto, significa que el mal ha regresado. Nadie debe olvidar lo que hicimos. Nadie debe olvidar el precio que pagamos». Las páginas estaban llenas de relatos de personas aterrorizadas, de voces en la oscuridad, de figuras que aparecían entre la niebla. Mencionaban algo llamado la noche de la purga. Javier tomó algunas fotos del diario y de la habitación. De pronto, su cámara captó algo extraño. En la pantalla, una sombra parecía moverse al fondo de la habitación, aunque a simple vista no había nada. «Lucía, creo que no estamos solos», susurró Javier, con la voz tensa. Antes de que ella pudiera responder, un estruendo se escuchó afuera. Elena gritó desde la iglesia. Corrieron hacia allí y encontraron a Elena pálida, sosteniendo un antiguo crucifijo en sus manos. «En la cripta, hay cadáveres», dijo con la voz temblorosa. Y creo que nos están observando». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando se giró, vio lo que Elena había querido decir. Entre la niebla, a lo lejos, siluetas humanas los observaban en completo silencio. Y entonces, la primera luz del día se apagó. Capítulo 2. Ecos del pasado.
La noche cayó sobre Santa Águeda con un peso insoportable. La brisa gélida parecía traer murmullos desde las sombras, y cada rincón del pueblo se sentía impregnado de una presencia invisible. Lucía, Javier y Elena se refugiaron en la iglesia, única estructura que parecía mínimamente segura. Samuel, aún fuera, capturaba imágenes del entorno con su cámara. Su voz resonó a través del walkie-talkie. «Hay algo moviéndose en las casas», susurró con miedo. «No sé si es el viento, pero vi una figura dentro de la tienda de abarrotes». Javier resopló con incredulidad. «Tranquilo, chico. Seguramente sea una ilusión por la neblina». Lucía no estaba convencida. Decidió revisar las grabaciones de Samuel en su laptop. Su estómago se hundió al ver una imagen borrosa pero inconfundible. En la penumbra de la tienda, dos ojos brillaban con intensidad. «Samuel, regresa ahora mismo», ordenó con urgencia. Pero la señal del walkie-talkie se distorsionó. Un crujido estridente interrumpió la comunicación, seguido de un grito ahogado. Elena y Javier se miraron con pánico. Sin pensarlo, corrieron fuera de la iglesia en dirección a donde Samuel estaba grabando. Lo encontraron en el suelo, con su cámara rota a su lado y una expresión de terror absoluto en su rostro. Lo vi», balbuceó, con la mirada perdida. Lucía lo ayudó a incorporarse, pero antes de que pudieran reaccionar, un sonido gutural emergió de la oscuridad. Algo se movía en la niebla, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y entonces, un paso resonó en la madera podrida detrás de ellos. Capítulo 3. El primer desaparecido. El amanecer nunca llegó a Santa Águeda. La niebla persistía, envolviendo el pueblo en una sombra perpetua. El grupo, exhausto y alterado, se refugió en la iglesia, tratando de asimilar lo ocurrido. Samuel seguía en estado de shock, con los ojos fijos en el suelo, murmurando palabras ininteligibles. Lucía intentó calmarlo. «Samuel, ¿qué viste?», preguntó, suavemente. El joven documentalista levantó la vista, sus pupilas dilatadas por el miedo. Era algo sin rostro. Solo ojos brillantes, y me susurró algo, tragó saliva. No entendí las palabras, pero sé que no era humano. El silencio cayó sobre el grupo. Nadie sabía qué decir. Javier encendió un cigarro con manos temblorosas y resopló. «Esto es una locura. Necesitamos salir de aquí». Elena, que revisaba su libreta con fragmentos del diario encontrado la noche anterior, negó con la cabeza. «No podemos. Algo nos está reteniendo. La carretera desapareció, y no creo que sea solo la niebla». Samuel se levantó de golpe. «Entonces, si estamos atrapados, ¿qué hacemos?». Su voz se quebró. «No quiero morir aquí». Lucía, con una determinación férrea, respondió. «Descubrimos la verdad. Alguien dejó el diario por una razón. Si hay una maldición en este pueblo, tenemos que entenderla». Decidieron volver a la casa del alcalde, donde encontraron el diario. Querían examinarlo más a fondo. Caminaban en silencio, con la sensación de ser observados. Cada sombra parecía moverse con ellos, cada sonido del viento parecía contener un susurro. Al entrar en la casa, encontraron el diario donde lo habían dejado. Elena hojeó más páginas. «Aquí hay más», murmuró. «Menciona sacrificios. Rituales. Pero lo más perturbador, habla de la noche de la purga. Dice que los habitantes sellaron un pacto con algo, para sobrevivir». Javier bufó. ¿Sobrevivir a qué? Antes de que Elena pudiera responder, Samuel gritó desde otra habitación. Corrieron hacia él y lo encontraron paralizado, con la mirada fija en una pared. Había algo escrito allí con lo que parecía ser sangre antigua. «No es la sangre lo que los calma, sino el miedo». Entonces, la puerta detrás de ellos se cerró con un estruendo. Un frío antinatural llenó la habitación. Cuando lograron salir de la casa, Samuel ya no estaba con ellos. «¿Dónde está?», preguntó Lucía, el pánico reflejado en su rostro. «Lo buscaron por todo el pueblo.
Javier gritaba su nombre, Elena corría con desesperación. Pero no había rastro de él. Entonces, Lucía encontró la cámara de Samuel en el suelo, aún encendida. Revisó la última grabación. La imagen mostraba a Samuel en la casa, mirando la inscripción en la pared. Detrás de él, la sombra de una figura alta y delgada emergía de la niebla. Un segundo después, la imagen se cortó. Elena se tapó la boca para contener un grito. Javier maldijo en voz baja. Lucía miró a sus compañeros y dijo con voz temblorosa: «No estamos solos. Y Samuel, puede que ya no esté en este mundo». El viento rugió entre las casas, trayendo consigo un susurro gélido. «No miren atrás». Capítulo 4. Las sombras de Santa Águeda. El silencio se hizo más pesado tras la desaparición de Samuel. Ninguno de ellos se atrevía a hablar en voz alta, como si temieran que el pueblo mismo los estuviera escuchando. Lucía cerró los ojos un instante, tratando de pensar con claridad. No podían perder el control. «Debemos encontrarlo», dijo finalmente. «No vamos a dejarlo aquí». Javier asintió, pero su expresión mostraba duda. «Sí, sigue vivo». Elena lo fulminó con la mirada. «No digas eso». Avanzaron con cautela por las calles desiertas de Santa Águeda. La niebla parecía más densa, y las sombras de los edificios se estiraban como figuras espectrales. Cada paso resonaba con eco, como si algo invisible los siguiera. De pronto, Elena se detuvo en seco. «¿Lo ven?», susurró, señalando hacia la iglesia. Lucía y Javier siguieron la dirección de su dedo. A lo lejos, entre la niebla, una figura se movía lentamente. Era alta, delgada, y su rostro estaba oculto por la bruma. No caminaba, deslizaba. «Samuel», murmuró Lucía, dando un paso hacia adelante. Javier la agarró del brazo. «No. No es él». La figura se detuvo. Luego, en un movimiento antinatural, giró su cabeza en un ángulo imposible. Elena jadeó. «Dios mío». La figura comenzó a moverse hacia ellos. Lucía sintió un frío paralizante recorrerle la espalda. Era una presencia que no pertenecía a este mundo. «Corran». Los tres se dieron la vuelta y corrieron por las calles del pueblo, sin rumbo, sin pensar. Las casas abandonadas parecían distorsionarse a su alrededor. A sus espaldas, los pasos de la criatura resonaban, cada vez más cerca. Llegaron a una casa en ruinas y se refugiaron en su interior. Javier cerró la puerta de golpe, respirando con dificultad. «¿Qué demonios era eso?», jadeó. Lucía no respondió. Se asomó por una rendija de la ventana. La figura se había detenido afuera. No intentaba entrar, solo esperaba. «Nos está cazando», susurró Elena, temblando. Un golpe seco resonó en la puerta. Luego, otro. Y otro más. Lucía miró a Javier y Elena con terror en sus ojos. «No estamos a salvo aquí». El golpe final destrozó la puerta. Y entonces, la oscuridad entró con ellos. Capítulo 5. El precio del olvido. El sonido de la madera astillada resonó como un trueno en la pequeña casa en ruinas. La puerta se hizo añicos y la oscuridad entró con vida propia. Lucía, Javier y Elena retrocedieron con el corazón martillando en el pecho. La figura alta y esquelética se deslizó por la entrada, su forma distorsionándose con cada paso. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora, un vacío que devoraba la luz a su alrededor. Lucía sintió que el aire se volvía más denso, como si la gravedad misma aumentara a su alrededor. Algo invisible oprimía su pecho. «Tenemos que salir de aquí», gritó Javier, sujetando a Elena del brazo y tirando de ella hacia la parte trasera de la casa. Corrieron por un pasillo estrecho, derribando muebles polvorientos en su camino. Las paredes parecían moverse, como si el propio pueblo estuviera reconfigurándose para atraparlos. Detrás de ellos, el sonido de pasos arrastrándose y un murmullo incomprensible llenaban el aire. No era una voz,
eran muchas. Llegaron a una escalera que llevaba a un sótano oscuro y siniestro. No tenían otra opción. Bajaron a trompicones, cayendo sobre una superficie fría y húmeda. La linterna de Lucía tembló en sus manos al iluminar el lugar, una cripta. Los muros de piedra estaban cubiertos de inscripciones antiguas, nombres grabados en la roca como una lista de condenados. En el centro, una mesa de piedra con restos de velas derretidas y huesos ennegrecidos. El hedor era insoportable. «Dios mío», susurró Elena, cubriéndose la boca. Javier inspeccionó los muros con la linterna y descubrió un símbolo tallado en la piedra. Era el mismo que habían visto en el diario. «Aquí es donde hicieron el pacto», murmuró, su voz apenas un hilo de sonido. Lucía, con manos temblorosas, sacó la libreta de Elena y comenzó a leer en voz baja. «Nos entregamos a las sombras para sobrevivir. La deuda nunca se paga, solo se aplaza». Un sonido seco la hizo levantar la vista. Desde las sombras, ojos vacíos comenzaron a aparecer en la penumbra. Eran docenas. Eran los habitantes de Santa Águeda, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Uno de ellos avanzó, su boca descarnada moviéndose sin emitir sonido. Luego, al unísono, todos hablaron en una voz que no era de este mundo. «Olvidamos nuestro pecado, y el precio nos alcanzó». El suelo tembló. La cripta comenzó a cerrarse sobre ellos. «Corran», gritó Lucía. Javier y Elena no dudaron. Subieron la escalera de piedra a toda velocidad, sintiendo cómo la oscuridad los perseguía. Salieron al exterior justo cuando la estructura colapsaba detrás de ellos, levantando una nube de polvo y cenizas. El pueblo seguía en penumbras, pero algo había cambiado. Las sombras ya no los observaban desde la niebla. Sin embargo, la sensación de que no estaban a salvo persistía. Lucía revisó su cámara. La grabación estaba intacta. Habían documentado todo. Si lograban salir de Santa Águeda, podrían contar la verdad. Javier miró a su alrededor con desesperación. Si esto fue el pacto, entonces, ¿cómo escapamos de aquí? Elena, aún jadeando, hojeó frenéticamente el diario. Aquí dice: «El que recuerde, morirá. El que olvide, quedará». Lucía sintió que la sangre se le helaba. No podían salir sin recordar, pero si recordaban, serían condenados. Entonces, un sonido los hizo girarse. La figura sin rostro seguía allí, observándolos. Esperando su decisión. Capítulo 6. El segundo sacrificio. El silencio en Santa Águeda era un pozo sin fondo, ahogando cualquier sonido que no fuera el propio latido acelerado de Lucía, Javier y Elena. Se miraron entre ellos, conscientes de la decisión que debían tomar. Olvidar significaba quedar atrapados allí. Recordar significaba su sentencia. «No podemos quedarnos aquí», susurró Javier, con la mandíbula tensa. Lucía miró el diario en sus manos. Contenía las respuestas que habían buscado, pero ahora era una maldición escrita en papel viejo. Sus dedos temblaron antes de cerrarlo de golpe. «Si el pueblo nos obliga a olvidar, tenemos que encontrar otra forma», dijo Lucía. «No vamos a quedarnos atrapados aquí. No como ellos». Elena asintió, pero su mirada se perdió en la bruma que envolvía las casas en ruinas. Algo en la niebla se movía. No era el viento. «Nos están observando», susurró. La figura sin rostro que los había estado acechando dio un paso al frente. Su presencia era más tangible ahora, como si la oscuridad misma la moldeara. No tenía rasgos humanos, solo una forma amorfa con ojos que no estaban allí, pero que de alguna forma los veían. Javier agarró una vieja viga de madera del suelo, su respiración errática. «No podemos luchar contra eso», dijo Elena con desesperación. «No es algo vivo». «Pero nosotros sí», gruñó Javier. Antes de que pudiera atacar, la figura se desvaneció en la niebla. Un segundo después, el aire a su alrededor se volvió helado. Algo invisible lo tomó por el cuello y lo elevó del suelo. Javier forcejeó, pataleando en el aire mientras un chillido inhumano resonaba en la bruma.
Lucía gritó su nombre y corrió hacia él, pero una fuerza la empujó hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, golpeándose la cabeza contra una piedra. Elena intentó alcanzarlo, pero el viento se convirtió en un torbellino. Javier miró a Lucía con terror en los ojos antes de ser arrastrado hacia la oscuridad. Y desapareció. Lucía despertó con la cabeza palpitante. Su visión era borrosa y su cuerpo entero dolía. Elena estaba arrodillada junto a ella, con lágrimas en los ojos. «Se lo llevaron», susurró, con la voz quebrada. «Javier, se ha ido». Lucía se incorporó con esfuerzo, sintiendo la desesperación arremolinarse en su pecho. Todo estaba en silencio otra vez, pero el aire cargado con la presencia de algo maligno. El diario de Elena estaba abierto en el suelo. Sus páginas se habían vuelto negras, como si el propio papel hubiera sido quemado desde dentro. «El segundo sacrificio», murmuró Lucía, tragando saliva. Elena limpió sus lágrimas con rabia. «No podemos dejar que esto termine así. Tenemos que encontrarlo». Pero Lucía sabía la verdad. Sabía lo que había ocurrido con los otros antes que ellos. No había vuelta atrás para Javier. El pueblo lo había reclamado. Elena se puso de pie de golpe. «No podemos rendirnos. Tal vez todavía haya una forma de traerlo de vuelta». Lucía quería creerlo. Quería con todas sus fuerzas que su amigo siguiera allí en algún lugar. Pero la verdad pesaba sobre ella como una lápida. «Si vamos tras él, seremos los siguientes», susurró. Elena apretó los puños. «Entonces encontramos otra forma». Lucía asintió, aunque en su corazón una certeza la consumía: no había escapatoria. Y la niebla seguía cerrándose a su alrededor, como una jaula que esperaba el momento adecuado para sellarse para siempre. Capítulo 7. La verdad prohibida. El silencio era una presencia viva en Santa Águeda. Lucía y Elena, solas ahora, sentían el peso del pueblo sobre ellas. Sin Javier, sin Samuel, sin una salida visible, la desesperanza se filtraba en cada respiro. Lucía se obligó a mantener la calma. Miró a Elena, quien seguía con la vista fija en la neblina, como si esperara ver aparecer a Javier en cualquier momento. Pero ambas sabían que eso no ocurriría. «No podemos quedarnos aquí», dijo Lucía con voz firme. «Si seguimos esperando, nos convertiremos en parte de esto». Elena tragó saliva y asintió. «Entonces, ¿qué hacemos?». Lucía abrió el diario otra vez. Sus páginas ennegrecidas parecían más pesadas que antes, como si la tinta misma las hubiera consumido. «La única forma de romper la maldición es revelar la verdad», susurró. «No podemos olvidar lo que vimos. No podemos dejar que Santa Águeda siga siendo un eco en la niebla». Elena frunció el ceño. «¿Y cómo hacemos eso? Nadie ha salido de aquí. Nadie ha contado lo que pasó». Lucía tomó la cámara de Javier, que había quedado en el suelo. Su pantalla parpadeaba con interferencia, pero aún tenía batería. Pulsó el botón de reproducción y un escalofrío recorrió su espalda. En la última grabación, Javier sostenía la cámara mientras algo se arrastraba en la niebla detrás de él. Su voz sonaba entrecortada. «Si alguien encuentra esto, si alguien puede ver esto. Santa Águeda es un lugar muerto. No nos deja ir. No nos deja vivir». De repente, su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, la cámara cayó al suelo y lo último que se escuchó fue un grito ahogado antes de que la pantalla se volviera negra. Elena se llevó una mano a la boca. «Dios», susurró. Lucía apagó la cámara con dedos temblorosos. «Tenemos que salir de aquí. Pero no sin dejar prueba de lo que vimos. No sin contar la historia». Elena respiró hondo, tratando de encontrar el valor que le quedaba. «Entonces hay que ir al centro del pueblo. Allí comenzó todo. Allí terminaremos esto». La niebla se volvía más espesa con cada paso. Las casas en ruinas parecían cerrarse a su alrededor, como si el pueblo intentara tragarlas antes de que lograran descubrir su secreto. Llegaron a la plaza central.
En el medio, una vieja fuente de piedra estaba cubierta de inscripciones ilegibles. Lucía revisó el diario. Aquí hicieron el pacto, murmuró. Aquí condenaron este lugar. Elena miró a su alrededor. Pero, ¿cómo rompemos algo que lleva siglos enraizado aquí? Entonces, la tierra tembló bajo sus pies. La niebla pareció arremolinarse con furia. Y en la bruma, figuras comenzaron a tomar forma. Primero fueron sombras. Luego, rostros. Decenas de ellos, mirándolas con ojos vacíos, atrapados en el tiempo. Los habitantes de Santa Águeda. Lucía sintió su corazón acelerarse. No estaban solos. Elena sostuvo su mano con fuerza. ¿Qué hacemos?, preguntó con un hilo de voz. Las sombras avanzaron. No con violencia, sino con una angustia antigua, como si rogaran ser recordadas. Lucía lo comprendió entonces. Hay que hablar, susurró. Hay que contar su historia. Elena la miró con miedo. ¿Cómo? Lucía encendió la cámara. Se aclaró la garganta y, con voz firme, comenzó a hablar. Santa Águeda fue condenada por sus propios habitantes. Hicieron un pacto con las sombras para sobrevivir, pero su pecado los persiguió hasta consumirlos. Este pueblo no está maldito por la venganza. Está maldito por el silencio. El viento aulló. Las figuras se detuvieron. La niebla se agitó como si algo invisible se rompiera en 1000 pedazos. Lucía continuó. Hoy, rompemos ese silencio. Hoy, contamos su historia. Elena se unió a ella, su voz temblorosa pero firme. No vamos a olvidar. No permitiremos que este lugar siga siendo una prisión. Las sombras temblaron. Un grito sordo llenó el aire. La niebla comenzó a disiparse. Y el pueblo comenzó a desaparecer. El amanecer se filtró entre los restos de Santa Águeda. La niebla se desvanecía lentamente y con ella, las sombras que habían atrapado a tantos. Lucía y Elena se miraron. Seguían allí. Seguían vivas. Lucía revisó la cámara. La grabación estaba intacta. Habían contado la historia. Habían sobrevivido. Pero entonces, un último susurro recorrió el aire, helando su sangre. Todavía nos falta uno. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Elena, quien tragó saliva. No podían quedarse. No podían mirar atrás. Sin decir una palabra, ambas comenzaron a correr hacia el horizonte, dejando atrás el pueblo que una vez atrapó a tantos. Pero en el viento, Santa Águeda susurraba su última advertencia. La historia no ha terminado. Capítulo 8. Nadie sobrevive para contarlo. Lucía y Elena corrían sin mirar atrás. El viento helado les cortaba la piel mientras los restos de Santa Águeda se desmoronaban a su alrededor. Las casas se desvanecían, absorbidas por la niebla, y las sombras se agitaban como si se resistieran a desaparecer. Pero el susurro seguía en el aire, recordándoles que la historia aún no había terminado. El camino ante ellas era incierto. A cada paso, la bruma parecía abrirse para mostrar una salida, pero también para revelar los ecos del pasado. Voces distorsionadas flotaban en el aire, susurrando advertencias en idiomas olvidados. Lucía se aferró al brazo de Elena y siguieron adelante. De pronto, un sonido seco las detuvo. Un crujido. Algo detrás de ellas había cambiado. Se giraron lentamente. Donde antes estaba el pueblo en ruinas, ahora se erguía Santa Águeda tal y como debió haber sido en el pasado. Calles iluminadas con faroles de aceite, casas bien cuidadas, risas lejanas de niños jugando. Era como si hubieran traspasado una grieta en el tiempo. Pero algo estaba mal. Todo era demasiado inmóvil. Las figuras en las calles no respiraban. No pestañeaban. Estaban congeladas en el tiempo, atrapadas en el último día antes de la maldición. No puede ser, murmuró Elena.
Estamos viendo el momento antes de la condena. Lucía sacó la cámara y comenzó a grabar. Tenían que documentarlo. Pero en cuanto presionó el botón de grabación, las figuras empezaron a moverse lentamente, como si hubieran despertado de un letargo eterno. Las sombras en sus rostros comenzaron a derretirse, dejando al descubierto ojos hundidos y bocas deformadas. No eran personas. Eran los condenados de Santa Águeda. «Nos ven», susurró Elena. Una mujer con un vestido antiguo se acercó a ellas. Su voz era un murmullo quebrado. «No pueden irse, aún no». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer extendió una mano, como queriendo tocarlas, pero en cuanto su piel traslúcida rozó el aire, se disipó como humo. Las demás figuras comenzaron a avanzar, moviéndose de forma errática, como marionetas cuyos hilos se enredaban. «¡Corre!», gritó Lucía. Las dos mujeres corrieron por las calles resucitadas, esquivando los espectros que intentaban retenerlas. Las casas a su alrededor se distorsionaban, como si la propia realidad estuviera desmoronándose. La plaza central se alzaba ante ellas, y en el medio, la fuente antigua aún cubierta de inscripciones. Era el corazón del pueblo, el epicentro del pacto maldito. Lucía sacó el diario. Sus páginas ahora estaban llenas de nombres nuevos. Nombres que reconoció. Javier. Samuel. Elena miró sobre su hombro y vio las sombras acercándose, deformándose en figuras irreconocibles. No podían huir. No esta vez. Lucía tomó una decisión. «Si queremos acabar con esto, debemos cerrar el ciclo», dijo con voz firme. Elena la miró con confusión. «¿Qué significa eso?». Lucía tomó aire y levantó la cámara. «Santa Águeda existe porque nadie contó su verdad. El silencio lo mantiene vivo. Pero nosotros lo hemos documentado». Elena comprendió. Tenían que dar un último paso. No bastaba con grabarlo. Debían difundirlo. Lucía encendió la cámara en modo transmisión en vivo. Si lograban conectarse con el mundo exterior, la historia de Santa Águeda quedaría expuesta. Y con ello, el pueblo perdería su poder sobre ellas. El icono de «transmitiendo» apareció en la pantalla. Un rayo de esperanza. Pero entonces, la fuente comenzó a temblar. Las sombras soltaron un alarido que hizo que la tierra se estremeciera. Una grieta se abrió en el suelo, absorbiendo la fuente, las casas, los condenados. Todo. Lucía y Elena se abrazaron cuando una luz cegadora las envolvió. Lucía despertó con el sonido de pájaros. Abrió los ojos lentamente y vio el cielo azul sobre ella. Estaba tirada en la hierba húmeda, el olor del amanecer llenando sus pulmones. Se incorporó de golpe y miró a su alrededor. No había ruinas. No había niebla. Santa Águeda ya no existía. Elena yacía a su lado, inconsciente pero respirando. Su mano aún sujetaba la cámara. Lucía la encendió. La transmisión había terminado, pero el archivo estaba allí. Todo lo que vivieron, todo lo que vieron, quedó grabado. Respiró hondo y miró el horizonte. Habían sobrevivido. Pero cuando revisó la grabación, su sangre se heló. Al final del vídeo, en el último segundo, antes de que la pantalla se apagara, una figura alta y sin rostro las observaba desde la distancia. Y entonces, la imagen se cortó. Elena despertó y vio el horror en los ojos de Lucía. «¿Qué pasa?», preguntó, aún aturdida. Lucía cerró la cámara con manos temblorosas. «Nada», mintió. «Salgamos de aquí». Ambas se pusieron de pie y comenzaron a caminar, dejando atrás el vacío donde una vez existió Santa Águeda. Pero el susurro final se quedó con ellas. La historia nunca termina.